Voy cambiando de lugar, mutando así mi piel, perdiéndome otra vez, sin saber qué es lo real, buscando sin temor en dónde descansar. Y esta vez detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad, sitio de cascabel, sin pensar, mañana al comenzar, marchándome otra vez, me dejo deslumbrar. Amigos, ¿qué tal? Buen día. Estamos en Cura Brochero, de nuevo. Nos invitaron a una feria de productores y acá estamos esperando a que lleguen los encargados. Vinimos con los chicos de... Es por acá. por acá. Primera vez en una feria, así que nada, espero que nos vaya bien a ambos. Como vieron creo que como 3 videos atrás, que nos habían echado de una feria en la Plaza Cura Brochero, bueno, ahora queremos contar que nos invitaron a una feria, feria de productores, nada que ver con la feria de la plaza, Claro. en la oficina de turismo vieja, así que súper agradecido. Amigos, acá pudimos armar el puestito, hay mucho viento, se esperan tormentas para la tarde, pero ojalá que no. Nos dieron una mesita para cada uno, así que copado. Acá están todas nuestras cositas. Acá están las cosas de los chicos, todo hecho por ellos. Una belleza. Acá está Sami, la até recién porque se me perdió un ratito y me asusté. Y por acá está Nico. ¿Qué estás haciendo, Pu? Limpiando el carburador porque nunca me lo filtro en hasta porque antes de ayer cargamos en una estación de servicio que no tenía ni marca, y así que me ensució todo. Miren la remera que tiene Nico. Esa. Amigos, adivinen qué pasó. Nos corre el clima de Córdoba. Habíamos armado el puesto, pero vimos que todos los puesteros se empezaron a levantar. El cielo está horrible, no sé si pueden ver. Y todos coincidían en que se viene una tormenta. Así que para evitar mojaduras, nos levantamos y nos fuimos. Y vamos a dormir hoy Vamos a dormir en Arroyo de los Patos y nada, sí, se viene una tormenta fea. Así que nada, nos vamos a buscar un lugar para resguardo y vamos a dormir en Arroyo de los Patos. Exacto, pero estamos yendo a lo que va a ser nuestro patio hoy y mañana. Nunca vinimos a pasar noche acá, ¿no, Nicolás? Exactamente, me dijeron que está bueno el lugar. Es el mismo río que pasa por Nono. Como pueden ver, ya estamos en Arroyo de los Patos. Nos ubicamos acá, pero vamos a correr el auto porque nos repara este arbolito chiquito. Por si llega a caer piedra, nos vamos a ir para allá. Ahora les muestro. Se va con la puerta abierta, Nico. Y se le abrió la puerta nomás. Ahí se cerró. Dale, Samu, dale. Dale, mamá. Y de repente se hizo de noche. Y acá estamos con Hernán, que está ahí en el oscuro, ahí se ve. Viajando con Ainhoa, que es su perra mascota que viaja con él. Y bueno, acá está Leo, de Es por acá. Eso está bueno, vamos a verlo. Bueno, ahí se ve un poco mejor Hernán. Y acá está Leonel. Y allá está Diana. Bueno, ahí está Jessy. Y ahí está Ainhoa. Voy sin rumbo, sin señal, dejándome llevar, buscando identidad, sin miedo a descubrir la nueva realidad, me arriesgo a disfrutar. Y esta vez detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad, sitio de cascabel, sin pensar, mañana al comenzar, marchándome otra vez, me dejo deslumbrar. Hoy disfruto mucho
mucho más. Me dejo impresionar, me animo a aventurar. Sé que nada será igual, pero me arriesgaré a estar en libertad. Y esta vez detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad, sitio de cascabel, sin pensar. Mañana al comenzar, marchándome otra vez, me dejo deslumbrar. Y acá estoy, amigos, en el río Arroyo de los Patos. O sea, estamos en la comuna Arroyo de los Patos. Miren esos sauces lo que son. Recién estábamos en el agua. Nada, ahora Jessy hizo unos hotcakes o pancakes, como le digan. Ahora vamos a merendar y después de la noche comemos pizza a la parrilla. Acá estamos con la Sami. Ahí está Jessy. Ahí están los chicos. Pensaron que era para la foto, pero nada que ver. Es para que lo vean ustedes ahora en YouTube. Ahora sí, ahora sí. No. Y ahí está Hernán, que le compró un pretal para Ainhoa. Así que nada, bueno. Los chicos confirman que yo subo todo espontáneo, así como sale, no se edita. Seguía saludando. Seguía saludando, mire. El dedito clavado. Los pueden seguir, es por acá.centu. Y bueno, Hernán, que viaja con Ainhoa, se llama Viajando con Ainhoa. Así que nada, mientras pasa un tractor por el arroyo, por el río. Todo mal. Acá estamos con Hernán, para los hijos que no le creen que él está haciendo la pizza, ¿no es cierto? Sí. Y acá tenemos una ya para picar. Ya salió la primer pizza, gracias al chef Hernán, de Uruguay en Argentina. Buen día, amigos. Después de pasar dos noches acá en Arroyo de los Patos, nos vamos con los chicos para Merlo San Luis. Ahí están los autos. Así es, acá estamos, San Luis de nuevo. Bueno, amigos, nos vamos a despedir de Hernán. Nos vemos. Y Ainhoa. Nos vemos. Gracias. Chau, Ainhoa. Chau. Chau, Ainhoa. Chau, chau. Chau. Llegamos y ahí bajó la Sami. Vamos a ver. ¿Qué pasa, Sami? ¿Dónde viniste? Hola, ¿cómo va? Diana, mi suegra. Mucho gusto. ¿Cómo están? Miren el pollito, el disco que se ven acá. Ese es el disco y este en la olla. Pero los dos van a la parrilla. Digo ahora que no está. Mirá, papá. Toda obra de José. Buenas tardes, amigos, acá estamos. Estamos acá soldando. Ahí está mi cara. Estamos soldando el portaequipaje. No sé si se acuerdan que cuando hicimos el camino al peregrino en las altas cumbres se soldó por el tema de, bueno, las vibraciones. Y ahora les voy a pasar a mostrar. Ahí está todo listo para hacer la soldadura. Bueno, acá Leonel está tomando un vaso de vino porque estaba llorando recién, no sé qué le pasó.
Lo calmó el vino. Esto. Nah, Vamos a aclarar la situación. Acá estamos haciendo un guiso no, una salsita con fideos. Son unos tallarines acá. Exactamente. Un tallarín. Dos tallarín que se mueve por aquí. ¿Qué le hizo un fideo al otro, Leonel? Me parece. Decilo. Oye, mi cuerpo pide salsa. ¡Esa! Mirá. Sí, me jodiste el chiste. Me parece que te Se picó el bebé. Te están cocinando, acá Jessy está haciendo la funda de la mesita que es esa. Porque se hizo pelota esa funda, con el sol y todo, así que vamos a hacer el gym bien resistente ahora. Acá se vienen los fideos con salsa que hizo Leonel. El Leo. El Leo, ahí está, mirá. El dedito siempre ¿No te arriba. acordás? Buenas tardes, gente. Acá está Nico haciendo la formita de las ventanas con un aislante. Como pueden ver acá. Ya hizo. Y lo sostuvo con palitos de helado. Se viene el cumple de Sammy, bebé. Sí, el domingo. ¿Le vamos a hacer algo? Vamos a estar trabajando, no sé. Pero al día siguiente le festejamos. El lunes sí. Conociéndome lo voy a festejar yo. Mi negra. 3 añitos cumple la Sammy. 3 años cumple esta india. 3 años cumple con nosotros. Amigos, ya terminé de aislar el pitufín. Quedó el pitufín galáctico. Ahí va, todo aislado. Estamos al día siguiente. Nico sigue con la aislación del auto. Ahora tocó para las puertas. Yo le pregunté a Nico recién porque veo que muchos aíslan el auto con el aluminio para adentro, digamos. Pero Nico me dice que Yo sin investigar lo voy a hacer con el aluminio para afuera del auto, porque en las casas, en los techos, ponen el aluminio mirando para el cielo, digamos, y arriba ponen la chapa, y acá sería lo mismo. El aluminio mirando para afuera y la chapa, que sería como la chapa del techo. bueno, y si no funciona hacemos el cambio, ¿no? Así de simple. Lo mismo que los vidrios, cuando aíslan los vidrios ponen el aluminio mirando para afuera. Para afuera. Así que yo voy a hacer eso en todo el auto. Bueno, genios, y como pueden ver, le puse doble adelante. O sea, tiene el aluminio del lado adentro y el aluminio del lado afuera en las 4 puertas. Y con esto, ahora sí, Patagonia, Ushuaia, no te tenemos miedo. Allá vamos por el frío o el calor o donde sea que estemos. ¿Se acuerdan que Jessy había empezado a hacer una funda para la mesita? Acá está. Ahí está la mesa colocada con la funda nueva que hizo Jessy. Y acá está la reina del canal. ¿O no, Sammy? ¿Vos sos la reina? ¿Eh? Acá en la feria nos encontramos con los chicos de La Parce, ahí con su puestito, y ahí está Walter. Los pueden seguir por Instagram si quieren, La Parce ¿cuánto era? 332. La Parce 332. Así que nada, un placer haberlos conocido. Igualmente. Estamos laburando a full. Jessy quedó en el puesto y bueno, yo vine acá a boludear. Se cortó la luz, gente. No se ve nada. Miren la luz de Leonel. ¡Loco! Colgó el celular. Y volvió la luz, ya me había ido a acostar a dormir yo. Pero bueno, toca seguir laburando.
Ya estamos de nuevo en juego, papá. De nuevo en juego. Hoy cumple la Sami. Cumple 3 añitos, mi negra. Cumple 3 años, mi negra. Vení, mamá. Se acostó. Amigos, acá estamos. ¿Querés contar qué estamos haciendo? Estamos separando la ropa que vamos a llevar para el viaje. Hay muchas cosas que vamos a regalar, otras vender. Ya mi papá lo vestí de piel hasta la cabeza. Faltó el calzado nomás. Sí. Pero bueno, acá está en la cama, toda la ropa. Ya tenemos 2 bolsas ahí afuera. Hay ropa afuera colgada que lavamos. Esos peluches, ¿qué pasa? Esos peluches me los iba regalando en nuestra novia. Y los que regalé un montón. Regalé muchísimo. Acá le va a regalar a un chico que estuvo feriando casi todo el año con nosotros en carpintería, que es mucha de Chicago. Chicas, acá hay camperón, remera, camiseta musculosa. Todas cosas de Chicago. Sí, bufanda, gorro, ¿Y una bandera de 3 metros ahí acá adentro. ¿Y te duele desprenderte de las cosas de Chicago? Siendo Sí. tan fanático, ¿te duele? Sí, pero es para otro hincha de Chicago, así que Y sabes que va en buenas manos. quedan buenas manos, exactamente. Miren esto, amigos. Y miren. Eso es todo lo que descartó Jessy, creo, ¿no? Sí. Sí, todo lo que descartó Jessy. Y miren, tiene más ahí. Pero, Dice que no tenía ropa. escuchen, el tema es si Nico ya hizo su orden, ya separó su ropa, lo hizo, así lo hizo. Y yo me separé más. O sea, ahí está lo que teníamos en el auto, que estuvimos en Córdoba estas semanas, lo metí ahí. Pero resulta que me doy cuenta que es un montón. Siento que es poco, pero es que es mucho. Es mucho para el auto, porque yo me olvido que vivimos en un auto, no en un monoambiente. Y dije, bueno, vamos a... Que me le dije a Nico, vení a ayudarme, porque yo me voy a querer quedar con todo. Pero ahora me di cuenta que tenía más en un placar. Es impresionante esto. Qué difícil desprenderse, che. Y bueno, yo ya me desprendí de mi tesoro más preciado. Qué loco, che. Así que... Y todo esto no entra en el auto, claramente. si después no vas a... En el viaje nos va a tener que ir descartando de más ropa también, porque hay ropa que llevamos que no vamos a utilizar, somos conscientes. Siento que todo es necesario. Igual voy a contar que cuando estuvimos en Córdoba este mes y medio, yo me llevé esta mochila. Como la pueden ver, toda la única ropa que llevé fue acá. Bueno, hay una funda aparte que guardamos 2 camperas. Pero todo arrolladito. Y la verdad es que usé la mitad. Lo de abajo no lo toqué. Ahí está la cumpleañera. Acá está la cumpleañera, ¿no, Sammy? ¿Y vos? Le vamos a cantar cumpleaños. ¿Qué ropa vas a llevar, Sammy? No sé, papá. Yo desnuda estoy bien, gracias. ¿Estás bien desnuda vos? Ay, te amo. Tenemos tu saquito igual para el invierno. Mira, ¡ay, tu peluche! Que lo juegue acá arriba. No, afuera no. Y no lo rompas. No, ma. Ahí está. Muy bien. Sin romper, ¿sí? Ese peluche se lo regaló papá a mamá, no me acuerdo cuándo. Bueno, ayer fue el cumpleaños de mi mamá, se lo vamos a cantar hoy porque estuvimos feriando. Y hoy es el cumpleaños de Sammy, así que también le vamos a cantar feliz cumpleaños. Y va a comer torta Sammy. Porque trajimos torta para la Sammy. Ese. No, que prenda. Que los cumpla feliz. Feliz, feliz. Que los cumpla feliz. Feliz, feliz. Que los cumpla la Eli. Que los cumpla feliz. Feliz, feliz. Cumpla la vela. Te deseo. No gasta un deseo aunque pidiendo que nosotros nos vayamos, porque ya nos vamos. Claro. Quédate tranquila. Déjala pensar. Ah, mierda, ya largo. Re largo el deseo, una oración, pibe. No me puedo concentrar. Entré nomás. Mira que la vela para las 2 y se está derritiendo. Y el video dura 17 minutos nomás. Ahí va a tener que cortar ninguna cuantas partes. Dale, sopla la vela. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla la Sami, que los cumpla feliz. Sammy, Sopla la vela, Sammy. Acá, mamá. Ay, ya está. mirá. Mira. Ni que era malcriada. Déjame comer en privacidad.
Nico se puso a trabajar en el auto hoy. Les quiero mostrar qué pasó, qué Gracias a una hicimos. persona que nos colaboró la madera, hicimos la mesa que tanto necesitábamos para cocinar afuera. Con el taquito. Quedó re grande. Tiene casi, sí, 1 metro tiene. Ajá. Hay que barnizarla, Así ¿no? que ahora se viene el falso asado. Acá altos ñoquis me hago. Bueno amigos, después de casi un año Jessy se vuelve a reencontrar con su mamá.